Me tomé unas promesas de Jesús, hermanos, que son importantes. Las pueden anotar, hermanos. Primero, se me hizo muy importante que todos sean llenos del Espíritu Santo, hermanos. Lucas 11, 13 es una promesa muy importante esta, hermanos. Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Espíritu Santo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Y cuando tú le des algo a tu hijo, lo que sea, si le estás dando pan o le estás dando un plato de comer o le diste algo para beber, todo, hermano, le das ropa a tu hijo, nomás acuérdate, si tú, que no eres bueno como Dios es, le estás dando eso a tu hijo, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos te va el Espíritu Santo? Entonces tú te metes con Dios. Yo quiero el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo para hacer tu obra. Porque yo, Dios mío, le acabo de dar una camisa a mi hijo. Porque yo le acabo de dar un plato de comida. Porque yo le he dado muchas cosas a mis hijos. Y yo no soy bueno como tú eres. Y le doy esas cosas. ¿Cómo no me vas a dar a mí el Espíritu Santo? Y te va a dar el Espíritu Santo. Juan 4:14, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 4, el verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Son promesas del Espíritu Santo que van a venir sobre tu vida, hermanos, si tú le crees a Jesús. Ahí en Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el Espíritu Santo es para ti. Con el Espíritu Santo vas a hacer morir las obras de la carne. Con el Espíritu Santo te va a dar de nuevo para hablar la palabra de Dios. Para que cuando hables la palabra de Dios toque los corazones. Con el Espíritu Santo vas a sanar los enfermos. Con el Espíritu Santo te va a dar todo lo que Jesús tenía para hacer la obra, hermanos. Por eso es necesario estas promesas. Para que primeramente seas lleno del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, hermanos, te va a dar un espíritu de oración, hermanos, para que puedas clamar a Él, para que el Espíritu mismo te ayude, te asista con gemidos indecibles, hermanos, para que puedas orar conforme a la voluntad de Dios. Ahí en Juan, capítulo 14, verso 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra promesa de que vas a recibir el Espíritu Santo. Tienes que pedírsela, tienes que quererlo, pero no solamente tener el Espíritu Santo como un adorno, hermanos. No solamente tener el Espíritu Santo como decir, bueno, es que para decir que ya tengo el Espíritu Santo, no. Cuando tú pides el Espíritu Santo, es que porque tú te quieres reclutar en el ejército de Dios. Es porque tú quieres hacer su obra. Es porque tú quieres servirlo a Él. Y necesitas más herramientas, más recursos para poder hacer todo. Yo veo, hermanos, muchos de ustedes se dedican a la agricultura, hermanos. ¿Qué prefieren, hermanos? ¿Tener un buey que les mueva la tierra o tener un tractor?
de esos eléctricos que le mueven todo, que nomás le pones gasolina y haces el surco. Pues tener el tractor, hermanos. Bueno, el tractor es el Espíritu Santo. Y en tus fuerzas es con una varita ahí o con un buey tratar de hacer el surco. Es lo que es. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. De otra manera, no tenemos los suficientes recursos, hermanos. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Jesús no quería que hicieran la obra hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1, el verso 5, dice lo mismo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el bautismo, hermanos, que ustedes necesitan, que todos necesitamos, ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a capacitar. Ahí mismo en Hechos, capítulo 1, en el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué va a hacer? Vas a recibir poder, es lo que él promete. Recibiréis poder. ¿Y ese poder para qué es? Para ser testigos de Jesús, para hablar de Jesús. Vas a llenar ahí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última tierra. En otras palabras, vas a ser testigo ahí donde tú vives. Y luego a los pueblitos más lejanos. Y luego a los más lejanos. Y luego a los más lejanos, hasta que llenes todo con el Evangelio. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Te va a enseñar todas las cosas. Por eso es que oramos al principio. ¿Se acuerdan que oramos, hermanos? Para que el Espíritu Santo nos asiste, nos revele. Por eso, porque es en base a esta promesa, hermanos. Y no solamente eso. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, hermanos. Por eso los quería llenar yo de la palabra de Dios. Por eso yo quiero que les daba la lectura diaria, hermanos. Porque si se almacena toda esa palabra que tú estás leyendo y que aparentemente a lo mejor no tienes buena memoria, hermanos, no te preocupes. Cuando tú le estás predicando a alguien, el Espíritu Santo toma de lo que tú has leído y que a lo mejor tú no te acuerdas, pero el Espíritu Santo sí se acuerda. Lo toma de lo que tú has leído y te lo pone en la mente. Y cuando tú lo pones en la mente, le pones a hablar esos textos que tú no has memorizado. Pero el Espíritu Santo sabe que los has leído, te los trae a memoria, a tu mente, y tú lo estás recitándoselo al pecador, lo que está diciendo la palabra de Dios. Y después que el pecador se va, tú te quedas: oye, pero ¿de dónde salieron esas palabras? Yo no me las memoricé, yo no me las acordé. Bueno, porque dice la palabra que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que nos lo va a recordar. Él es. Si yo no lo recuerdo, Él es el que lo va a recordar a nosotros. La palabra que nosotros hemos leído, hermanos. No, y vas a hacer una metralleta, hermano. Una metralleta de palabras cuando tú estés testificando a los demás, hermanos, que se van a convertir, hermanos. La gente va a recibir la palabra, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Promesas de pedir en su nombre. Promesas de pedir en su nombre. Ahí en Juan, capítulo 14, ahí en el verso 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y dice la razón:
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué promesa como esa, hermanos? ¿Qué promesa como esa? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dijo Jesús. Jesús no mentía. Jesús no era insincero. Jesús decía la verdad. Jesús cumplía todo lo que decía. Y también va a cumplir esta palabra. Solamente tienes que pedir y recordarle, Señor Jesús, aquí está escrito en tu palabra que todo lo que pida al Padre en tu nombre, tú lo harías, Señor Jesús. Y no solamente eso, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo quiero que el Padre sea glorificado en ti, Señor Jesús. Respóndeme, respóndeme, porque todo lo que pide en tu nombre lo vas a hacer. Y lo clamas a Dios. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, lo vuelve a repetir Jesús. ¿Por qué tiene que repetir Jesús? Con una sola vez que lo diga es suficiente. Pero ¿por qué lo quiere repetir Jesús? Porque quiere que no dudes. Quiere que no dudes que sí lo va a hacer. Yo lo haré. Yo lo haré. Juan capítulo 15, en el verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y fíjese cómo termina. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Se lo concede al Padre. Hermanos, estas son las preciosas y grandísimas promesas que tenemos de las palabras de Jesús, hermano, directamente de la boca de Jesús para ti, hermanos, en la que vas a poder hacer esta oración de fe. Esta es la evidencia de la que estamos hablando, que te puedes apoyar para que tengas respuesta a tu oración, hermanos. Juan capítulo 16, en el verso 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense para qué. Para que tu gozo sea cumplido. Para que te goces. ¿Cómo te gozas cuando te contesta la oración? En esa semana, hermanos, cuando terminamos este estudio, hermanos, recuerden que lo terminamos en diciembre, esa parte, y esta es la segunda parte, me habló una persona, una situación muy difícil. La esposa se le fue a otro país con sus hijos y él estaba todo angustiado, que porque la van a mal aconsejar allá, porque le van a decir que se quede y se va a quedar todo. Y yo le dije, no temas, sino crees solamente. Y yo me puse a orar, y 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 me puse a orar, a clamar a Dios. Dios, tú sabes lo que es justo. Y estaba así en eso. Pasó los días. Y hasta hace poco, hermanos, dijo, siempre sí volvió la mujer. Y volvió con los hijos. Parecía que se los iba a llevar y volvió otra vez con los hijos, hermanos. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que podemos nosotros cambiar las cosas. Que no veas todos los obstáculos, porque él me estaba diciendo todos los obstáculos y las razones por las cuales no iba a volver ya. Pero yo me puse a decir, no, yo no quiero ver los obstáculos. Y esos obstáculos me sirven para llevárselo a Dios. Yo quiero saber, Dios mío, hay control sobre las obras de las tinieblas. La maldad no puede ganar, Dios mío. Y me puse a orar, a clamarle a Dios y recibí la contestación a la oración. Ahí mismo, Juan capítulo 16,
el verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de él. O sea, ¿qué le está diciendo? Y yo rogaré al Padre por vosotros, hermanos. ¿Qué más que la intercesión del mismo Jesús? Marcos 16, verso 17 y 18, hermanos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Escúchelo bien. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre. Está claro, hermanos. Está claro. Hermanos, se toma mucho a la ligera usar el nombre de Jesús, hermanos. Pero ahorita por las promesas vas viendo que es el mismo Señor o Jesús que ofreció su nombre para que nos apoyáramos en él, para que nosotros pudiéramos recibir la contestación a la oración. Promesas de lo ilimitado de la fe. Marcos capítulo 9, en el verso 23, ya vimos esa promesa, pero la volvemos a repetir. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, y ese creer en qué se va a apoyar, en sus promesas, en lo que él ha prometido. Juan 11, 40, hermanos. Juan 11, 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Atrévanse a creer, hermanos. Atrévanse a creerle a Jesús. Le creen más a cualquiera persona que está allá afuera. ¿Cuánto no creerle a Jesús? Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, de cierto os digo. Quiero decirles que cuando decía dos veces, de cierto os digo, es porque realmente se iba a cumplir. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Lo que hizo Jesús, tú lo vas a hacer también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué muchas veces no vemos esto, hermanos? Porque muchos no caminan con Dios y otros no le creen que puedes hacer mayores cosas que Jesús. Había un hombre de Dios aquí en los Estados Unidos. Ese hombre resucitó como a 40 personas. 40 personas resucitó ese hombre. Era un hombre de Dios. Cuando hacía sus campañas, él anunciaba y traigan a los muertos para que sean resucitados. Y llevaban a los muertos. Y a 40 personas reportadas, estaban muertas, las resucitó este hombre. Un hombre de Dios que le creyó a esta palabra, que le creyó que realmente mayores haría. Entonces, hermanos, no tenéis porque no pedís, y no pedís porque no creéis. Créale la palabra de Dios, hermanos. Una fe sencilla, apoyada sobre la palabra de Dios, y Dios lo va a hacer, hermanos. Dominio sobre el diablo. Tienes dominio sobre el diablo, hermano. Muchos glorifican al diablo como si el diablo tuviera más poder. No, hermano, tú tienes más poder sobre el diablo. Lucas 10, verso 18 y 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tienes poder sobre Satanás.
Tienes más poder tú que el diablo en Cristo Jesús. Marcos 16, verso 17, ya leímos ese pasaje. Dice, y estas señales serán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Profecías del regreso de Jesús, hermanos. Él profetizó que va a regresar y ya viene pronto. Hay poco tiempo, todavía me quedan 5 minutos, voy a tocar unas cuantas, hermanos. Lucas capítulo 21, porque estas son profecías que van a ocurrir, hermanos, de que viene Jesús. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, que está hablando de los terremotos, de las guerras, todo esto, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿por qué te doy esta promesa? Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Para qué te doy esta profecía? Para que ores en consecuencia. Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque cada vez se aumenta más la maldad sobre esta tierra impía. Mateo 24, en el verso 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así también vendrá, como dijo que iba a venir. Lucas, capítulo 17, en el verso 33 al verso 36. Todo el que procura salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Pierde tu vida por Cristo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron, dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Hermanos, ¿quiénes se van a quedar? ¿Y por qué se van a quedar? Porque no están caminando con Dios. Son promesas. Está prometiendo que eso va a ocurrir. Mateo, capítulo 24, en el verso 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Por eso oramos, porque sabemos que esto va a ocurrir. Cristo ya viene, hermanos. Pero dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir que va a haber alguna tribulación, hermanos. Pero tenemos esta promesa, hermanos. Cuando venga esta tribulación, tenemos esta promesa que le vamos a recordar a Jesús. Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la condición? Guardar la palabra de su paciencia. Guarda su palabra, vive su palabra, camina en su palabra, anda en su palabra. ¿Y cuál es la promesa? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, consolaos con esta palabra. Consolaos. No se asuste nadie. Camine varonilmente. Camine en Dios. Camine en su palabra. Guarde la palabra de Dios. Porque el fin ya se acerca. Cristo ya viene
a este mundo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Vamos a orar, hermanos.